Mucha gente sigue teniendo la duda de si realmente es práctico, es adecuado tener información en los servicios de la nube público-privada, híbrida o comunitaria, o si bien todo se debe de guardar dentro de un solo equipo, una sola computadora, en la casa, en la oficina, etcétera. Dependerá de las necesidades, por supuesto. Sin embargo, la tendencia que estamos viendo en los últimos años es a que en realidad los usuarios requieren de su información de manera ubicua, esto es, en cualquier lugar, en cualquier momento y prácticamente desde cualquier dispositivo. Para hablar de las ventajas y las desventajas de usar o no los servicios de la nube, conviene hacerse la pregunta: ¿qué tan seguros estamos de nuestra información o qué tan seguros queremos estar de nuestra información? Si la información que se va a manejar sean documentos, fotografías, pistas de música, datos de redes sociales, etcétera, etcétera, queremos tenerla con absoluto control y con la máxima de las seguridades, pues tal vez lo menos recomendable es utilizar la nube. Tener una buena cantidad de discos duros en la casa o en la oficina, hacer respaldos permanentemente, tener muy bien organizado en carpetas toda nuestra información, generalmente por años, por tipo de dato, por origen de la información, etcétera, etcétera, tenerlo perfectamente clasificado. Y por supuesto, como siempre, y esto es algo fundamental para cualquier usuario, no importa si usa la nube o no, siempre se debe de tener pues más de un respaldo, no solamente uno. Mucha gente lo que hace es que todo lo guarda en la computadora, le roban la computadora o se daña el disco duro, o tiene un par de computadoras en la casa y en la oficina, pero alguna de ellas se le daña el disco y no la sincronizó, o le roban el teléfono celular y tenía ahí todas las fotografías de la familia, etcétera, etcétera, y no tenía ningún respaldo de ello. Independientemente de si se usa nube o no, la primera recomendación de seguridad y de protección de la información es mantener una copia en algún lugar, de menos una, fuera de un dispositivo que es susceptible o a que se dañe o a que se pierda o se extravíe o lo roben. Entonces, siempre es importante tener ese respaldo en algún medio de almacenamiento externo y que continuamente se esté sincronizando, tal vez al menos una vez al mes o un par de veces al mes, con la información que tenemos en el resto de dispositivos que manejamos: teléfono, tableta, computadora portátil, etcétera. Ahora bien, regresando al tema de la seguridad de la nube, si conviene o no tenerlo, mucha gente ha decidido por incluso tener el respaldo de toda su información en los discos virtuales en la nube. Generalmente los espacios que dan este tipo de servicios no rebasan los 5 o 10 terabytes en el mejor de los casos. A mucha gente a veces requiere mucha más información que eso. Algunos servicios son muy pequeños, solamente proporcionan 5 gigabytes o 3 gigabytes y eso es generalmente insuficiente porque casi todo el mundo ya consume eso tan solo con unas cuantas fotografías de su álbum personal. Pero si se requiere en todo caso tener un respaldo, muchas veces es conveniente analizar qué tanta información se publica ahí. ¿Ventaja o desventaja? Depende de la cantidad de información. Un ejemplo muy sencillo: se puede tener un disco duro por un precio que no rebasa los 100 o $150 de muy buena capacidad, unos 2 o 3 terabytes, y guardar ahí la información de manera local, o estar pagando los 100 o $150 por tener más o menos el mismo espacio, 3 a 5 terabytes, en la nube. ¿Ventaja o desventaja? En el caso del disco duro que se tenga en la casa, bueno, pues uno lo tiene de manera inmediata, por conectarlo por USB a la computadora portátil o de escritorio, pues la transferencia es muy rápida, se recupera la información muy rápido porque está local la información, los 2 o 3 terabytes que se hayan respaldado. Ventaja de tenerlo en la nube, a diferencia del disco duro, que si se puede perder o dañar o desmagnetizar o alguna cosa por el estilo y perder la información, pues en la nube seguramente se va a conservar. La desventaja es el tiempo de transferencia, ya sea para subir la información o bajar la información y tener acceso específico a cada una de las carpetas y como tengamos organizado los datos. Lo mejor seguramente sería tener los dos, esto es, tanto un disco duro local, donde se respalda la información, como un servicio de almacenamiento en la nube. Con este simple ejemplo, podríamos extenderlo a muchos otros servicios. El correo electrónico, por ejemplo, si conviene tener todos los mensajes guardados en las carpetas en la nube, o bien bajar todos los mensajes a una computadora. La ventaja que se tiene en materia de seguridad es que uno tiene la certeza de que todos sus correos electrónicos están en la computadora de la casa o de la oficina. La desventaja es que si salen de viaje y quieren acceder a un correo electrónico
que se quedó en la computadora de la casa y la computadora está apagada, pues ya no pudieron entrar a la información, cosa que sí podrían hacer entrando a un servicio de la nube en donde estén todos sus correos electrónicos. Tiene pros y contras. Todo dependerá de las necesidades del usuario. Para concluir, podríamos hablar en términos, por ejemplo, institucionales y de protección de datos personales. En lo específico, es generalmente recomendable que todo lo que sean datos personales, cuentas bancarias, estados de cuenta, incluso fotografías, videos que sean muy de contenido personal o familiar, pues no depositarlos en la nube, si es que además en un momento dado, recordemos, como todo servicio en la nube, está protegido fundamentalmente por una cuenta y contraseña. Y si ese cuenta y contraseña de pronto perdemos el control de ella o es hackeada o se la proporcionamos a alguien más y resulta ser que esa persona nos quiere afectar de alguna manera, seguramente va a entrar a los servicios en la nube y va a publicar esa información o nos va a borrar esa información. Mientras que teniéndolo en la computadora de la casa se tiene resguardado de otra forma. Todo dependerá de las necesidades del usuario. Por lo tanto, hablar tanto de ventajas o desventajas siempre las habrá en uno y otro sentido. Conviene que revises cuáles son tus necesidades, cómo es normalmente tu uso de información, el acceso a la información, desde dónde entras a la información, qué tanto te desplazas, qué tanta rapidez necesitas para recuperar los datos y entonces sí tomar decisiones de cuáles son las mejores formas de resguardar y proteger tus datos. Si solamente de manera local, si solamente en la nube o de manera híbrida, tanto en lo local como en la nube.